esto, a ver. Ahí está. Esto anuncia y dice que la invitada del día de hoy está presente aquí en el estudio de Onda Verde. Vamos a hablar con Estefanía Solís. Ella es obstetra, médica obstetra, muchos años en la gestión pública, bueno, ahora también en privado, pero pasó la Semana Internacional, ¿no? Del parto respetado, esta modalidad, cultura, y hay una ley también que avala algunas cuestiones para que la madre o la familia tenga un poder de decisión para, bueno, dar a luz y ver llegar niños y niñas a este mundo. Y contanos un poco, bueno, hola Estefanía, bienvenida, y contanos un poquitito de qué se trata. Bueno, gracias, Gustavo. Justamente lo que vos decías, pasó la Semana Mundial del Parto Respetado, que fue desde el 13 al 20 de mayo, y bueno, actualmente todos los años se hace esta semana justamente para poder compartir y seguir hablando un poco de cuáles son los derechos que tienen las familias a la hora de ir a tener sus hijos a las distintas instituciones, básicamente. Está enmarcado dentro de una ley, como bien vos decías, que es la 25929, que se promulgó y reglamentó ya en el año 2004. Después hubo algunas modificaciones, pero prácticamente desde el 2004 estaría vigente a nivel territorio nacional, sería, ¿no? Un poco resumiendo, lo que intenta explicar es que el nacimiento, que es un evento único para toda la familia, es decir, que es un evento trascendental, debiera ser llevado a cabo donde la propia familia, sea la mamá, el papá y el hijo también, ¿no?, que está por nacer, sean los verdaderos protagonistas de ese momento. Va por ahí. Y, digamos, ¿en qué cuestiones se basan las decisiones familiares para poder, bueno, que se genere el parto, para que en qué momento, cómo, de qué manera, cuáles son los pilares para, bueno, sostener este parto respetado? Bien. En general, en principio, el acompañamiento de todo el embarazo, no solo del parto, sino durante todas las consultas prenatales, para uno ir informándose a ver qué es lo que desea para llegado el momento del nacimiento. Lógicamente que para poder decidir uno tiene que algunas cuestiones saber, por ejemplo, que uno durante el trabajo de parto, durante el parto o postparto, inclusive si es una cesárea, o sea, puede estar acompañado siempre de alguien, ¿no? La mujer puede elegir estar o con el papá de su hijo o con otro acompañante, con quien decida, que eso muchas veces la gente desconoce, ¿no? O sea, que puede estar en todo el proceso de parto. Y en la cesárea también, porque si nosotros hablamos que este es un evento trascendental para esa familia, donde la familia es protagonista, o sea, ¿por qué no va a estar el acompañante o el papá del bebé ahí, ¿no es cierto? O sea, si bien el canal en este caso para salir fue una cesárea y no un parto vaginal. Eso es una de las primeras cuestiones a saber, que no se habla de parto respetado cuando es solo un parto, porque a veces se lo confunde un poco con esto de que un parto respetado tiene que ser un parto natural, o un parto en la casa, un parto sin control. No es así. Es decir, es un parto en el cual la familia protagonista, que puede decidir algunas cuestiones como esta, tampoco es obligarlo, si el acompañante no quiere entrar, se desmaya, le da impresión, pueden pasar muchas cosas, no, claramente, pero que tienen esa posibilidad, ¿no es cierto? Ese es uno de los puntos importantes. Y otro, que una vez que nace el bebé, quede en contacto con su mamá o con su papá si su mamá no pudiera tenerlo en ese momento, ¿no es cierto? Si una cesárea complicada, porque a veces pasa, embarazos de riesgo, problemas, claro. Puede suceder que el papá sea el que sostenga, ¿no es cierto?, a ese bebé en ese momento. Es decir, esa hora de oro que se llama, que por ahí salen, hora de oro o la primera hora, son en realidad las primeras 2 horas en donde el bebé debiera estar en contacto con su mamá o con su familia primaria, ¿no? Esto de hacerlo más como más único, como un evento más íntimo,
¿sí? Y por ahí que sea primordial ese contacto y no la separación. Antes nosotros nacían los bebés, hace muchos años, nacía y se lo entregábamos a la enfermera o al pediatra, y el pediatra iba hacia eso y se lo alejábamos a la mamá. Esto es, digamos, lo contrario a eso que hacíamos hace muchos años. ¿Por qué? Porque se comprobó que para el bebé es importante en el sentido de que termorregula mucho mejor su temperatura, se adapta mucho mejor a esa salida al mundo exterior, porque para el bebé que viene de un mundo acuático, todo tranquilo, inmerso ahí, la salida es un estrés. Entonces se ha comprobado científicamente que esto es muy bueno también para el bebé. Entonces es que quede junto con la mamá durante esas primeras 2 horas, donde en ese periodo se lo puede amamantar, y eso favorece mucho luego al apego, al vínculo, es decir, a estos nacimientos que uno dice más amorosos, por así decirlo, ¿no? Nacer con amorosidad, que el recuerdo cuando vamos al parto o a la cesárea sea un lindo recuerdo, que no sea un trauma, es decir, que sea algo amoroso, va hacia ahí. Sí, a veces, ahora que vos lo explicás, se entiende un poquito mejor, pero muchas veces el término se confunde porque la gente piensa en el parto respetado como, bueno, el parto natural. Y no, hay muchas mamás que indefectiblemente van a una cesárea, que no tiene por qué ser un hecho traumático, pero sí respetar lo que la mamá gestante o la persona gestante siente, el deseo que tiene de ese momento, como vos decías, de poder estar ahí pegaditos, que no existe esa desconexión. Ahora, yo quería preguntarte por esta cuestión que hay mucho de, a mí me genera un poco de ruido, de los partos en las casas, que también es un deseo de la mamá, del papá, porque seguramente lo han consensuado previamente, pero quería saber cuál es tu opinión. Claro. Sé que hay doulas, sé que hay mujeres, lo que antes se conocía como parteras, que van a acompañar a las casas, pero ¿hay riesgo, no hay riesgo, es seguro? Claro, hay que respetar ese deseo. Claro, justamente la ley, como toda ley que es bien amplia, digamos, aduce a que la mujer pudiera elegir el lugar donde se desencadena el parto. Entonces, hay gente que puede decidir en domicilio, lógicamente, como todo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? O en institución. ¿Qué pasaba? Hace muchos años en institución había muchas cosas que no las podíamos garantizar. Ese fue el tema en principio, hace 10, 15 años atrás, por el cual muchas mamás elegían ir a parir a sus hijos en domicilio. En la institución no se podía garantizar. Hoy, 10, 15 años más avanzados acá en la ciudad de Rosario, y lógicamente no pasa en todos lados. O sea, yo tengo familia en Entre Ríos, o sea, conozco allá y no están en la misma situación. Entonces, y esto en general es para que sea generalizado. Y el parto en la institución nos da a nosotros la seguridad de la calidad de atención, de que si algo se complica, lo podemos resolver. Y esto es porque siempre puede haber una complicación, lógicamente. Estamos en un estado de salud donde en algún momento algo se pudiera complicar y lo podemos resolver de manera rápida. O sea que el parto respetado debe garantizarse en todas las instituciones también, ya sean públicas o privadas, ¿no? De cualquier ciudad. Eso claramente no acontece en todos lados. Por eso existe esta Semana Mundial, un poco para desmitificar algunas cosas, es decir, que no es un parto, porque ojo que un parto en domicilio puede ser no respetado. Claro, claro. Es más profundo. Un parto en domicilio, si uno obliga a una persona a hacer cosas que no quiere, no está respetando. ¿Sí? Entonces, es muy finita esa línea delgada en el cual, ¿no? Por un lado, la familia puede decidir, pero uno también, desde el saber, tiene que acompañar en el sentido de que si algo se complicase, hay que resolverlo. Y uno en la institución lo tiene mucho más rápido. Hay lugares en Europa donde existen casas de parto con instituciones al lado, entonces vos tenés un parto en una casa de parto, ¿no? Al lado de una institución, y si algo se complica, está anestesista ahí y al lado tenés quirófano. Es distinto, ¿no? A un parto en domicilio, que a veces son en lugares donde no, si no hay acceso luego, si algo se complicase, no estaría recomendado. Claro. O sea, Estamos con Estefanía Solís, ella es obstetra, y un poco esta charla, ¿no? del parto respetado. También se habla, igual lo comentamos hace un poquito
al principio, ¿no? Esta amorosidad para con la madre gestante, ¿no? También existe la violencia obstétrica, digamos. Hay también una vuelta de tuerca en lo que antes se hacía. No sé si hoy todavía queda o no algún resabio de esas prácticas que a veces eran muy invasivas y violentas para la madre. Claro, justamente, digamos, esto apunta a que toda práctica que se realice, así sea un tacto vaginal, ¿no? Uno antes de realizarlo debe explicar a la mujer qué es lo que va a hacer, por qué lo va a hacer, y la mujer debe consentir, Sí. ¿sí? Está Entonces, claro. si no hay un consentimiento del otro lado, la práctica no debe hacerse, ¿no? Entonces, es esto. Antes, por ejemplo, los tactos vaginales en un trabajo de parto, que son dolorosos, son molestos, se hacían cada hora, horario, Sí. ¿no? Era cada hora un control. Bueno, esto científicamente se demostró que no es necesario, que los tiempos fisiológicos de un parto son más prolongados, que esperar, entonces los tactos deben ser cada 4 horas. A mí. ¿Sí? Bueno, entonces si eso no se respeta, Claro, antes era estamos muy invasivo. cometiendo violencia obstétrica. ¿Sí? Es decir, es como que hay como ítems muy finitos que después uno tiene que ir desarmando, pero digamos, los más groseros, digo yo, o los más, como los más fáciles y más tangibles son estos, ¿no? Lo del acompañamiento en todo momento, de cuando uno va a decidir a la hora de tener el bebé, pueda decidir la posición en la cual tiene que nacer, es decir, que puede ser acostada, parada, sentada, y en las instituciones proveer esos elementos para que así suceda. De hecho, hay instituciones que tienen como bancos de parto, si quieren, si va vía vertical, porque la gravedad, lo vertical ayuda muchas veces, y no acostada o tumbada, digamos, lo que sería la vieja cama de sala de partos. Es decir, todas estas cosas las instituciones también tienen que ir modificando, ¿no? Claro. Lo estructural y lo edilicio. También lleva a eso por otro lado. Pero lo primordial, digamos, la esencia se puede cumplimentar sin ninguna estructura. Y quería saber, y también en cuanto a lo gestual y a la dialéctica y a las formas de alentar a la madre para que tenga, eso también cambió, porque antes había, digamos, había hasta una agresión verbal fuerte. Sí, de hecho, las primeras, cuando yo empecé a hacer obstetricia ya hace, va a ser 20 años, 16 años, eran las habitaciones compartidas de las parturientas y de la maternidad, Sí. ¿no? Y entonces había una en trabajo de parto, otra en trabajo de parto, todos en el mismo lugar. Claramente eso no respetaba la integridad. Esta ley justamente habla de respetar la integridad, ¿no? de la persona que está ahí en un estado saludable, Sí. porque es de salud, pero que requiere de cierta intimidad para que ese proceso se produzca, ¿no? Esto de que sea en intimidad y con las personas que uno elija para estar. Sí será más invasivo, de hecho, multitudinarios, a veces te hablan de partos multitudinarios, ¿no? La parturienta, el familiar y mucha gente alrededor, por ahí te comentan, ¿no? O sea, esto apunta a que vos tendrías que preguntar, bueno, ¿quiénes serían las personas que van a estar en ese momento cuando nace mi bebé? Vos para preguntar eso tenés que saber, ¿no? Porque después llegado el momento vos ya estás ahí vulnerable y entregada a ese momento, digamos. Sí, también en una situación de estrés como vive el bebé, quizás en el canal de parto. Cuando decías lo de el tacto cada 4 horas, recuerdo así como un mantra la frase de mi mamá: me costaste 18 horas de trabajo de parto. 18. Imagínate si el tacto era por hora. Pobre mi madre, pobre mi santa madre. Bueno, su parto, mi nacimiento derivó en una cesárea. Ahora digo, esta alta tasa de cesáreas que hay actualmente, ¿se da porque no se respeta eso, porque quizás hay una ansiedad de la mamá o del obstetra en decir, bueno, no sé, pasaron 2 o 3 horas, listo, chao, cesárea? Y la mamá tiene que insistir, quizás si ella desea, puede que pase un tiempo y después no quede otra y el médico como profesional le diga, no, no es seguro, bueno, vamos a una cesárea, pero ¿hay algo de eso en esta alta tasa que hay de cesáreas? Sí. Y por otra parte, preguntarte si en Rosario, en lo público y en lo privado, hay salas que estén ayornadas o preparadas para partos respetados.
Sí, bueno, las tasas de cesáreas han ido en aumento en el último tiempo de manera exponencial. Es decir, la Organización Mundial de la Salud dice que debiera ser un 15 o un 20% el valor total. En las maternidades públicas hoy rondan un 25 o 30% y maternidad privada un 50 o un 70%. ¿Quién no El índice escuchó a un amigo o sea, familiar decir, tengo la cesárea programada? claro, bueno, ¿Por qué sabes con tanta anticipación claro, que tu bebé sí, va a nacer? sí, sí, sí. Y eso está justamente, y ahí hay muchas aristas. Sí, un poco la ansiedad, un poco que vivimos en este mundo rápido, loco, que vamos, tenemos todo rápido y ya, ¿no? La Sí. No tecnología me imagino a nadie hoy con 18 horas de trabajo. nos lleva a otro lugar. Claro, Es decir, claro. por eso digo, es un cambio también, ¿no? A nivel cultural que se va Sí, dando ahí. de a poco, es un cambio de paradigma, que viene ya un cambio de paradigma en lo que es el parto, en lo que es la crianza, que también, es decir, y lo que hay un cambio de paradigma también en salud. Es decir, son varios cambios de paradigma que vienen un poco a desarmar lo que estaba, ¿no? En la ciudad de Rosario hay, tanto a nivel público como a nivel privado, salas, incluso, te digo, hasta todo para poder procurar métodos no farmacológicos para alivio del dolor, que no hay en todos lados. O sea, uno puede optar, en esto de optar y el consentimiento de la mamá, uno puede optar para el alivio del dolor, ¿no? Estas 18 horas tu mamá puede optar por métodos que son no farmacológicos para ese dolor, que es yo, utilizar el movimiento, hay pelotas de esferodinamia, gimnasia, masa, bueno, montones de cosas no farmacológicas, y también está la anestesia peridural. Es decir, la madre puede optar por uno y bueno, si no funciona uno, ir al otro o optar directamente por el otro, pero es optar y consentir, no es te hago, ¿no? Claro. O sea, Ahí está la delgada hay una línea. gran, claro, es la muy delgada, que a veces no se ve. Por eso es tan invisibilizada, es uno de los tipos de violencia más invisibilizadas que existe. Aparte, Porque esa frase no... llega en un momento de absoluta vulnerabilidad. Vos, absoluta, digamos, como absoluta. mamá, estás hace 3, 4, 5 horas ahí luchando y tratando, y viene alguien y dale, y sí, y vamos, y cómo. Sí, es ahí, esa ¿Hasta dónde línea la mamá muy decide delgada, exacto. o es inducida? Es eso, es una línea muy delgada en la cual la mujer tiene que estar muy segura, por así decirlo, y el acompañante, que tiene una función también. El acompañante es muy importante, los varones, o el acompañante que sea, la acompañante, o sea, también tienen que ser partícipe de estas decisiones y participar en las consultas obstétricas, que para eso justamente sirven, para ir sacándose las dudas y ir informándose para ver cómo llegan a esa etapa final, digamos, ¿no? Del nacimiento. Pero es esto, es la diferencia entre poder elegir y hacer e imponer. Es decir, por eso lo del consentimiento es muy importante. Es decir, si vos vas a tactar, la madre tiene que consentir que vos vas a hacer el tacto. Estas cuestiones, los índices de cesárea tienen niveles muy altos y son muchas, la ansiedad familiar, llegada semana probable de parto, no nació el bebé y las mismas mujeres te dicen, me están mandando mensajes todos los días cuando van a nacer. Hay como va a esto de lo apurado, de lo rápido y que el resultado tiene que ser bueno, ¿no? Entonces, esto apunta también, que eso es otro de los mitos, no es que acá es parto vaginal, sí o sí, como sea, porque es un parto respetado, no, o sea, es un parto en el cual el resultado tiene que ser un bebé que esté bien y una mamá que esté bien, o sea, ¿no es cierto? O sea, y que ese no irnos momento a los sea como extremos. mamá y papá o la pareja Deseen, le planificaron. exactamente, deseen en ese momento. Y esto que vos planteabas de la cesárea programada es interesante. ¿Por qué no se programan las cesáreas o no se debieran programar? Y ahí voy a dar un brete. ¿Por qué no se debieran programar? ¿Por qué? Porque para el bebé es muy importante arrancar el trabajo de parto. Así vos me digas, yo quiero una cesárea. Bueno, yo te voy a intentar decir, importante que arranque. ¿Por qué? Porque decide cuándo van a ser, porque es su impronta de qué día va a ser su nacimiento, por un lado, que tiene pues muchas aristas, carta natal y un montón de otras cosas, ¿no? Pero que va a decidir la madurez y además que ejerce, esas contracciones ejercen un estrés en el bebé que le sirven para la adaptación a la vida exterior cuando nace. No sé cómo será ese proceso internamente, pero entiendo que cuando el bebé por nacer inicia
debe ser una cuestión fisiológica. Sí, sí, es fisiológico y hormonal. Él da como, digamos, da como el inicio del trabajo de parto. Claro. Y hace todo un trabajo que le da un estrés. No es que el bebé no le pasa nada acá, no es que, No, y pero no es que esa pasa todo en la entidad, mamá. cuando esa situación no es generada por él y es forzada Exactamente. médicamente. Exactamente. O sea, en realidad ahí no arranca el trabajo de parto. Es decir, no lo provoca, o sea, es provocado. Y si uno hace una cesárea, por eso muchas veces cuando uno hace una cesárea programada del bebé, baneo. A veces las tenemos que hacer porque hay embarazos complicados, hipertensiones, diabetes, o sea, lo que es patológico, que tienen una patología, y van a hacer el bebé y nosotros tenemos más índice de que esos bebés vayan a neo y les cueste el tema de Claro. respirar. Distinto que vos programes, por ejemplo, una cesárea de que el bebé está sentado, ¿no? Esas que no tienen patología, los bebés sentados debieran arrancar solas en trabajo de parto y cuando esté iniciado el trabajo de parto, uno ir a resolver, ¿no? Por cesárea y el bebé nacer. Pero esa cascada hormonal que se genera es importante para la lactancia también, porque la mamá genera hormonas. Si es programado, después no tiene esa cascada hormonal para luego dar la teta, entonces también tiene dificultad en la lactancia. O sea, Claro. tiene montones de beneficios. Mm. Claramente no tiene un horario decidido Lógico. mañana a las 8 de la Claro. mañana y calmamos las ansiedades de todo, ¿no? Pero Lo natural es perfecto. es así. Ante eso no hay, más allá de que la medicina yo creo que es revolucionaria en la modernidad y es lo que más avanzó en el mundo, porque qué sé yo, hemos sacado una vacuna en 6 meses que salvó a la humanidad, viste, qué sé yo, lo que antes era una cirugía de 18 puntos y un punto. Y no es tan invasiva y demás, digo, lo natural sigue siendo perfecto. Y el respetarlo, digamos, es intentar llegar al máximo resultado, por así llamarlo, y de la manera que vinimos ancestralmente. Sí, sí, y justamente que el recuerdo que quede de ese nacimiento, que es tan importante, sea un recuerdo que vos te acuerdes y lo puedas graficar. Vos hablas con muchas mujeres y tienen un recuerdo de los partos que Horribles. un Sí. horror, Sí. un horror. O sea, y esto es transformar eso, Claro. ¿no? En que los recuerdos de esos nacimientos sean agradables, lindos, Lindo. Que sea un amorosos. momento lindo y hermoso de recordar. Eso. Y Para eso es todos. importante para la familia y para Y no la traumático. Se formación. insultaba. Sí, En la sí, sala de sí, parto. Ay, sí, sí, Se insultaba a la madre, ¿no? tal cual. Sí, 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 sí. O bueno, apurate, dale, ¿no? Estas cuestiones así, dale, apurate, movete, o apurando, mover, y bueno, está con la contracción. No se puede mover tan rápido. Claro. Podemos esperar un poquito. Entonces, estas cuestiones así que todavía en algunos lugares se siguen, todavía en algunos lugares se sigue estando. Entonces, bueno, por eso sigue existiendo esta semana un poco como para seguir informando y dando para información, visibilizar. para visibilizar. Porque a veces uno dice cosas, ahora ¿no? que estamos hablando del tema, recuerdo una frase que escuché de alguna tía o de alguna abuela, la abuela de la familia, y ahora comprendo que también es violencia, de decir, ay, es un bebé perfecto, un bebé cesárea, mirá qué lindo que nace, como si, o sea, la belleza del bebé tuviera que ver con El esfuerzo hecho en parto, no. Claro. Claro, claro. Sí, me imagino que, no sé, por ejemplo, odio pero tengo que ser autorreferencial. Cuando yo nací, le costó tanto a mi mamá y yo estuve, no sé, 2 horas encajada de una manera y 2 horas de otra. Entonces mi mamá me dice, tenías los ojos chinos, la boca que te llegaba de oreja a oreja y sobre la cabeza, porque primero me encajé de frente y después así, mi cabeza era un 8. Al día siguiente me dice, estabas hermosa, pero esas primeras horas, Sí, pero sí, porque bueno, imagínate que es pasar por todo un canal de parto, por eso le genera al bebé mucho estrés y le genera esa salida al mundo exterior más fuerte, ¿no? O sea, con más preparado, por así decirlo. Hay ¿no? un punto, digamos, que después va a influir en la resolución de cuestiones en su vida cuando apenas se nace. Está esa memoria genética. Sí. Sí, Hay ya estudios de eso que, bueno, está mucho relacionado con lo que es la neurociencia y la epigenética, está muy relacionado con que el nacimiento es una impronta importante a futuro también, ¿no? Entonces, eso también
o sea, es una impronta que queda grabada Claro, en las claro. células, por así Claro. decirlo. O sea, que también hay estudios de eso, un montón, que todavía no se conoce demasiado, y está todo como para leer un abstract que... Sí, sí, está en estudio todavía, digamos, Sí, es muy pero reciente. hay. Sí, Sí, obvio. Bueno, Pero no, qué loco, ¿no? hay Porque muchas cosas. la charla me llevó a ese recuerdo de esa frase que escuché así al pasar y, bueno, ahora Sí. tenemos un poquito Muchas más de cuidado cuando decimos esas cosas. Sí, no, Claro. bueno, pero todo el parto tiene esos mitos. Bueno, es largo, doloroso, como un parto, ¿ves? Como que eso está mal. Tiene que haber una, Ay, es un parto. Tiene que haber una una deconstrucción social deconstrucción social, de exactamente. la mirada del parto, Pero yo ¿no? creo que estamos un poco más nosotros socialmente adaptados para poder llegar a ver esto, ¿no? Que hace 15 años atrás no No sé, estábamos no mucho. del todo preparados. La última por mi parte y cortita, saber en qué número, por lo menos de lo que va de este trabajo del parto respetado, en qué número los varones acompañan a las Y mamás. los varones también tienen un punto de deconstrucción, que es lo que hablábamos en esto de acompañar y también entender que el parto es algo natural, fisiológico y que no es una urgencia, ¿no? Esto de en las películas pasa mucho, bueno, chau, arrancó el trabajo, el parto rompió bolsa, vamos corriendo al sanatorio, o estas cuestiones. O sea, el varón también, o el que acompaña, tiene que estar en todas las consultas e informarse para Pero, poder acompañar. Digo, desde- ¿hay una buena cantidad de varones acompañando o Sí, todavía sí, hay cada vez más que viene acompañado de la crianza. Hoy en día, viste que hay muchos varones que crían porque a lo mejor la pareja está trabajando y hay una crianza más compartida, Es creo yo que antes no era Sí, así. está compartida. Y esto va un poco hacia esa línea, ¿no? Que el embarazo y el parto también se ha compartido y que después vendrá la crianza, Seguro. ¿no? que los varones se Sí. comprometan? Es así. Obvio, Sí. pero obvio. Pasa que, bueno, hay Sí, que darles pero- información, hay que decirles Claro. que lean. Yo a veces les digo, bueno, Claro, pónganse, es lean, lindo. busquen, Es re lindo. y que El varón no cada tiene uno la haga su posibilidad. camino. El Y varón no tiene, desmitificar también. digo esto, Sí, quiero decir totalmente. esto, digo, el varón no tiene la posibilidad de parir. No. Entonces, y creo que debe ser una sensación única que no la imaginamos, ¿no? No. Y digo, acompañar o estar lo más cerca posible de lo que, de la amorosidad, digamos, y de la comprensión, y desde el hombro, poner el hombro, digo, es importante. A veces cuánto nos cuesta eso, ¿no? De Claro. bajar a tierra y de sentirse acompañado. Claro. Eso lo que necesita más la mujer, sentirse acompañada y estar en ese momento. A veces es solo una mirada, el silencio, ni siquiera Sí. es el silencio. El Una respeto. mirada, nada, es cuando Sí, suceden esos partos son Y maravillosos. esto, desmistificar un poco lo que vos decías recién, de que no todo es como lo vemos en las películas, no todas las mamás van a parir gritando y llorando y desgarrándose de dolor, pero sí está bueno que en ese momento, que es un momento muy emocional, el compañero, compañera, lo que fuere, Sí. esté ahí al lado para, como ella decía, dar la mano, tener una palabra amorosa, acompañar, a lo mejor es solo una mirada, pero esa contención Sí. y además no perderse ese El momento. instante en el que su hijo llega al mundo, que No. anteriormente lo vivía solo la mamá con un equipo de médicos. Ese. Que lo primero que un bebé vea Claro. cuando llega al mundo son a su mamá y a su papá. No, cuando uno se detiene a mirar, es cuando sucede eso. Ya sea un parto, no sé, por nacer también pasa. O sea, cuando uno se detiene las miradas, Sí. es Y esto te mágico. quiero preguntar, Estefanía, estamos Estefanía Solís, para terminar esta hermosa charla que tenemos aquí relajada de sábado de Onda Verde. Digo, obstetra y esa mirada que vos encontrás en cada nacimiento. Y como profesional tendrás una postura, digo, pero como persona de haber elegido esto, ¿qué te pasa? Es una profesión que a mí me maravilló siempre. O sea, desde que hice la carrera, yo hice la especialidad de ginecología y obstetricia, y siempre me enamoró la obstetricia. Y cuando empecé a insertarme, buscar información acerca de cómo eran los partos con mínima intervención o con la mínima intervención posible, me enamoró mucho más. Y es algo energético, digo yo. O sea, para mí, estar ahí en ese momento que es tan trascendental para una familia, o sea, yo soy una privilegiada, o sea, de ese momento de energía amorosa que sucede
cuando lo logramos es genial. Es en equipo, un trabajo en equipo. Qué lindo. Sí. Muy linda la mirada profesional con cariño, con cariño. amorosidad y con emoción. No perdamos esa palabra. Estamos en radio y la gente no puede ver quizás Sí. que ella se emociona y sus ojos se llenan de lágrimas. Una Exacto. vecina más humana, que es lo que Sí. necesitamos hoy. en este Tal mundo cual. loco. Sí. Gracias, Estefanía. A ustedes. Por favor, gracias. Bueno, y un saludo a la familia. Gracias. Al jugador Gino, A que viene a Gino, la que me está escuelita. Y a Gonzalo. Un beso grande. Allí pasaba Estefanía Solís, obstetra, aquí por Onda Verde.